Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea, les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas esas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. El evangelista San Lucas nos ha hecho un relato ordenado de la pasión y muerte de Jesús, desde que fue aprehendido en el huerto de los Olivos por un pelotón de guardias y soldados encabezados por Judas y los sumos sacerdotes. Nos contó después que Pedro había negado 3 veces a Jesús. Inmediatamente agregó el juicio por parte del Sanedrín, en el que Jesús declaró que él era el Hijo de Dios y lo acusaron de blasfemo. Lo llevaron entonces ante Pilato, ante quien Jesús reconoció que él era el rey de los judíos, pero Pilato lo envió a Herodes sabiendo que Jesús era Galileo. Cuando Herodes vio a Jesús llegar a donde estaba él, se alegró creyendo que era algún signo, pero Jesús no le respondió una sola palabra, y éste le puso un vestido de lujo, un vestido de príncipe de rey, para burlarse de él. Cuando llegó nuevamente ante Pilato, Pilato intentó liberarlo diciendo que tampoco Herodes había encontrado culpa alguna y quería liberarlo, pero prefirieron a Barrabás y pidieron que Jesús fuera crucificado, y entonces él autorizó que ejecutaran lo que ellos querían. Jesús salió cargando la cruz y en el Gólgota fue crucificado en medio de unos malhechores, entre los que por uno era ofendido y por otro defendido. Pero a la hora de la muerte, a las 3 de la tarde, el centurión que estaba a cargo de la ejecución descubrió, al ver lo que pasaba, que Jesús era un justo. Cuando Jesús murió, muchos conocidos y las mujeres que habían venido con él de Galilea vieron cómo había muerto, y después sucedió que José de Arimatea fue a pedirle el cuerpo a Pilato y le fue concedido. Lo envolvió en una sábana y procedió a sepultarlo, y las mujeres fueron detrás de él para ver en dónde era colocado el cuerpo de Jesús. Y se fueron de allí a preparar aromas para después poder sepultarlo, poder ungirlo en el sepulcro. Y esto que hoy leímos es la continuación. Estas mujeres que habían ido a preparar los aromas para ungir a Jesús, el primer día después del sábado muy temprano vinieron al sepulcro y se encontraron que la piedra había sido removida, y por eso pensaron que tal vez Jesús había sido robado del sepulcro. No hallaron su cuerpo. Estaban muy desconcertadas, pero se les aparecieron 2 varones con unos vestidos blanquísimos y resplandecientes. Ellas se llenaron de temor
y por eso inclinaron su rostro a tierra, teniendo el temor cierto de que viendo algo del otro mundo pudieran morir. ¿Qué significaban estos dos hombres? El libro de Deuteronomio dice que el testimonio para que valga jurídicamente debe ser de dos hombres. El testimonio de las mujeres no tendría ningún valor. Y ellos las interrogaron diciéndoles, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Ellas habían visto a Jesús morir y habían visto que había sido depositado, envuelto en una sábana por José de Arimatea en el sepulcro. Y ellos le dicen que no está allí Jesús porque ha resucitado. Pero el verbo dice que fue resucitado. Eso significa que es obra de Dios la resurrección de Jesús. Y entonces la remite a su pensamiento. Les dice, recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y al tercer día resucite. Este verbo debe o es necesario en el Evangelio de San Lucas describe el proyecto divino sobre Jesús, el diseño que Dios ha hecho para que se cumpla en Jesús, y ya se preveía desde entonces no solamente la traición, también la muerte que tenía que padecer, pero la meta de todo esto era la resurrección. Por ello es que estos dos personajes insisten a las mujeres que hagan memoria, que recuerden que Jesús había predicho esto con los detalles, que incluso sería entregado a los pecadores. Estas mujeres, al darse cuenta de todo lo que había pasado, retornaron del sepulcro a su lugar de proveniencia. Y ellas hablaron de todo esto que les había sucedido desde el horario del día primero después del sábado, que fueron muy temprano, que ellas llevaban los aceites perfumados, los aromas para ungir a Jesús, que lo que encontraron era que la piedra que tapaba la entrada del sepulcro había sido rodada y que no estaba en el interior del cuerpo de Jesús. Pero lo que las desconcertó fue encontrarse con dos hombres con unos vestidos resplandecientes, lo que les provocó el miedo. Y ellos les dijeron a las mujeres que estaban buscando al vivo en el lugar de los muertos, que Jesús no estaba allí porque había sido resucitado por Dios. Y apelaron a la experiencia que ellas tenían acompañando a Jesús con los discípulos desde Galilea, que les había predicho que tenía que suceder así, que en cuanto Hijo de Hombre tenía que ser entregado, traicionado en las manos de pecadores, y que esto iba a tener como resultado su crucifixión. Pero eso era la obra de los hombres. El tercer día Jesús resucitaría, porque así estaba predicho por la palabra de Dios. Y las mujeres recordaron esas palabras. Los dos personajes sabían bien lo que había dicho Jesús y ellas entendieron que era verdad lo que les estaban explicando. Al regresar del sepulcro, todo esto lo contaron las mujeres a los 11. ¿Quiénes son los 11? Son los 12 apóstoles sin Judas, que después de traicionar a Jesús, en el Evangelio de San Lucas se desaparece. San Mateo nos dice que se había arrepentido, que había ido a devolver las monedas y finalmente se había suicidado. Pero con estos 11 estaban otros que son mencionados como todos los demás. Y termina San Lucas diciéndonos que esto fue comunicado a los apóstoles y a los demás por mujeres muy bien identificadas. María de Magdala, Juana, María la madre de Santiago y aparte otras mujeres que estaban con ellas. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles y los que estaban con ellos? Les parecieron desvaríos, no les creyeron a las mujeres, pero
Pedro se levantó, fue al sepulcro y descubrió los lienzos, y regresó a su casa sorprendido. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.